Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Ailén Longhi, soy profesora de Historia, estoy realizando la inscripción a la cátedra y vamos a trabajar en esta humilde clase el periodo que se abre en 1976. No vamos a abordar la temática económica porque para eso ustedes van a tener una clase aparte, puntual de ese eje. Para empezar a hablar un poco de 1976, está bueno identificar cuáles fueron las condiciones previas al golpe de Estado, ¿sí? Ustedes ya vinieron trabajando el tercer peronismo, pero para puntualizar en algunos elementos, para tener en cuenta cómo se generan también ciertos consensos, grandes consensos sociales frente a un golpe de Estado, cómo se van construyendo legitimidades. Está muy bueno pensar de esa manera. Entonces, condiciones previas al golpe de Estado, simplemente para enumerar, para recordar, las organizaciones guerrilleras se habían convertido en un actor político importante y su accionar en el último periodo era bastante más indiscriminado de lo que venía siendo años anteriores, es decir, que ya estamos hablando de un clima quizás de violencia política bastante excesiva, indiscriminada, generando situaciones de inestabilidad política. Por el otro lado tenemos el elemento económico, ¿sí? Recordemos que el año 75 es recordado por ser un año donde la escalada inflacionaria fue impresionante, ¿sí? Para que tengamos en cuenta algunos elementos. Aumento de combustible de un 175%, las tarifas de los servicios públicos y servicios de electricidad 75%, la devaluación en relación al dólar fue de un 100%, o sea, fijémonos que hay una gran transferencia de recursos de los sectores asalariados hacia los sectores agroexportadores. El famoso Rodrigazo, como se lo conoce en la jerga, podemos hablar, si se quiere, de un programa de shock liberal de corte ortodoxo, quizás el primer programa de este tinte aplicado por un gobierno peronista, ¿sí? Por el otro lado, además de la crisis económica, tenemos una crisis social, política. Podemos pensar también cómo el gobierno de Isabel Perón también se ve muy limitado por uno de sus actores políticos aliados, que es la CGT, que mediante la presión lógica de la puja distributiva a la cual el sindicalismo está acostumbrado, generaba situaciones de inestabilidad, de escala inflacionaria, mediante las luchas salariales, y lo que pone también en evidencia es que estamos quizás en los últimos momentos de la alianza peronista que llega al poder en 1973. Digo últimos momentos o si no directamente hablar de una ruptura de esa alianza peronista, porque también recordemos que la burguesía nacional, que forma parte de este intento de pacto social de los años anteriores, también reclama el orden y la vuelta al trabajo. Es decir, que vamos a ver que hay un clima generalizado de inestabilidad política. Si a esto le sumamos que las grandes corporaciones nucleadas en la APG, que justamente nuclea burguesía agraria y burguesía industrial, la gran burguesía agraria industrial, termina siendo a los principios de febrero del 76 un lockout patronal, poniendo quizás el punto final al gobierno de Isabel Perón. Estamos hablando de un clima de insostenible, un clima que se plantea como de vacío de poder, porque justamente la conflictividad social no va por los andariveles institucionales, sí
y hay un gran consenso frente al reclamo de orden, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones previas que posibilitan un golpe de Estado. Crisis económica, violencia política, crisis social, conflictos por fuera de los canales institucionales y también el reclamo y el gran consenso social frente a esta idea del vacío de poder, de inestabilidad, de caos total, ¿sí? Entonces, el reclamo de orden fue avalado por grandes sectores de la sociedad civil. Y este reclamo por parte de la sociedad frente a la idea del desgobierno, esos son los términos que se utilizan, son reclamos también tenidos en cuenta por parte de esta sociedad que ya venía atravesando, ustedes saben, la cantidad de intervenciones militares o golpes de Estado, por así llamarlos, que se han sufrido en los años anteriores, y se reclamaba nuevamente, una vez más, la intervención de las Fuerzas Armadas frente a esta situación que se la entendía como de desgobierno, de vacío de poder, etcétera, etcétera. Entonces, desde el 24 de marzo del año 76 se abre un proceso inédito. Ahora vamos a ver por qué es inédito. A mí me gusta pensarlo quizás en dos grandes términos como para organizar un poco las ideas y empezar a hablar del proceso. Me gusta pensarlos en términos de disciplinamiento, y ahora vamos a ver de qué se trata ese disciplinamiento según los actores políticos y sociales que vamos a ver. Y también me gusta pensarlos en relación al término de reordenamiento, de refundación, ¿sí? Ustedes habrán leído quizás los textos que hablan de una dictadura fundacional. Tiene una carga mesiánica esa palabra, obviamente ligada a los valores occidentales y cristianos, pero la idea de refundar no es la idea de reeditar una experiencia pasada. Por el contrario, la idea de refundación tiene que ver con partir un antes y después, digamos, de fundar algo, de reordenar, ¿sí?, los vínculos entre el Estado y la sociedad civil, las relaciones que venían siendo atravesadas, los vínculos, las mediaciones entre el Estado y la sociedad civil, entre las distintas corporaciones, etcétera, etcétera, debía terminar, ¿sí? Entonces, esto para que quede claro, hay una experiencia inédita y ahora vamos a ver cuál es la lectura que tienen estos militares que llegan en el año 76 a gobernar la Argentina. Entonces, por el lado del proyecto refundacional vamos a ver cómo ellos intentan reorganizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y por el lado del disciplinamiento tenemos que considerar cuál es la lectura que tienen estos militares sobre la realidad argentina, sobre la historia argentina, ¿sí? Porque siempre cuando hay una lectura de la sociedad también conlleva una lectura sobre las experiencias pasadas, ¿sí? Una lectura sobre el pasado. Y en este caso, ellos empiezan a desandar cuáles son los orígenes de lo que para ellos es el caos social, los conflictos sociales, de dónde proviene, o sea, cuál es la lectura sobre este pasado totalmente inmediato sobre la realidad argentina. ¿Qué es lo que piensa el gobierno militar? Que el mal de todos los males, que el origen del conflicto social, del caos reinante, y en breve ya empezaremos a nombrar como subversión, tiene que ver con los orígenes de esos conflictos. ¿Cuáles son esos orígenes? Bueno, principalmente tiene que ver con la Argentina peronista, con la Argentina populista, que al parecer para estos militares tiene que ver con el origen de la pérdida de rumbo del país. ¿Cuáles son los elementos de esta Argentina populista? ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Cómo identifican ellos estos males? En el primer lugar, hablan de la intervención del Estado. Eso debe acabar. ¿Por qué?
Porque este Estado interventor ha generado una industria totalmente parasitaria, una industria ineficaz, ha generado un empresariado incapaz de hacerse valer por sus propios medios, ¿sí? Eso debe terminar. Por eso hablábamos al principio de la idea de disciplinamiento. El Estado interventor debe desaparecer porque crea una industria, un empresariado parásito. Y esa es otra de las patas o de los cimientos de la Argentina peronista, de la Argentina populista, la industria. La industria genera justamente esta clase empresaria parasitaria que no puede competir, que es ineficaz. Por el otro lado, ¿qué tiene que ver con la pata industrial? La clase obrera. Para los militares, la clase obrera, constituida en Argentina desde el peronismo en adelante, tiene algún tipo de corrupción, es una clase indisciplinada, es una clase combativa. Ha generado el peronismo un sindicalismo fuerte, combativo y que ha puesto trabas, ¿sí?, en el desarrollo del país. El sindicalismo se ha consolidado generando una presión constante, manifestándose en las pujas distributivas a las cuales están acostumbrados ustedes a estudiar en el último periodo de la historia. Es decir, esa industria totalmente artificial, parasitaria, genera una clase obrera indisciplinada, ¿sí? Y estos son elementos de los males de la economía, ¿sí? Produciendo ¿qué? Inflación, caos, que los actores políticos se conviertan se reproduzcan como conflictos sociales. Eso genera indisciplinamiento, genera subversión, ¿sí? A su vez, otra de las patas de la Argentina populista, además de la industria, de la intervención estatal, que debe desaparecer, de esta clase obrera y de un sindicalismo combativo y una clase empresaria, hablábamos de la industria, y una clase empresaria ineficaz y que ha surgido gracias al Estado. Tenemos la parte de las élites políticas, lo que los militares llaman oligarquías políticas. ¿Qué vienen a hacer estas oligarquías políticas? Bueno, son personajes, son políticos, es una clase dirigente en general, ¿sí? No solamente lo vincula con el partido peronista, habla de las élites, de las oligarquías, políticas. ¿Qué vienen a hacer? Bueno, son estos líderes que están totalmente encarnados en los partidos políticos tradicionales, históricos, ¿sí?, donde se vinculan a través de la demagogia, de la corrupción, que han generado la pérdida del rumbo de nuestro país. Acá es muy interesante porque justamente a partir de esa lectura que tienen de la historia argentina, en el año 1979, cuando se cumplen los 100 años de la campaña del desierto o la llamada campaña del desierto, hay lo que los historiadores llamamos usos del pasado. En este sentido, ¿qué quiero decir? Que la dictadura utiliza como paralelo frente a esta oligarquía política que hay que hacer desaparecer. Miren la palabra, el peso que le estoy poniendo, luego vamos a hablar de esto, ¿sí? Esta oligarquía política que está totalmente corrompida por intereses personales, antinacionales, etcétera, etcétera, lo contrapone en el aniversario, en el 100 aniversario de la campaña del desierto, frente a el proyecto de nación que tenía la generación del 80. Por eso, en el año 1979 se hizo una campaña propagandística muy importante en homenaje de la campaña del desierto, porque ahí los militares usaban ese pasado para representar cuestiones de la coyuntura en la cual estaban viviendo. Por ejemplo, el protagonismo militar de la campaña, ¿sí? La figura de un político, un militar como Roca, la idea de un proyecto de nación, la idea también de una campaña en pos del Estado Nacional, porque hablamos de la campaña para
avanzar la frontera contra el indio, que se lo consideraba pro-chileno, y acá está el elemento extranjerizante, que después lo vamos a retomar para pensar el carácter de la subversión. Entonces, fíjense, y también el carácter exitoso de la campaña del desierto. Era como una representación ideal simbólica, y por eso lo utilizan la fuerza, el gobierno militar, porque era como una unión entre el espíritu nacional del pueblo y las fuerzas armadas en relación a esa campaña militar que viene a ser pionera del Estado Nacional y de la soberanía, ¿sí? Y aparte, imaginemos que está también la figura de la amenaza, que también la vamos a trabajar, o sea, frente a lo nacional está la amenaza del indio, de lo chileno, de lo extranjero, y esa amenaza latente la logran sortear una campaña militar, ¿sí? Entonces, en este sentido, en el año 79 se toma esa excusa, ese pasado, digamos, para representar simbólicamente un montón de cosas que estaba atravesando la sociedad argentina 100 años después. A eso los historiadores lo llamamos uso del pasado, ¿sí? Cuando se toma algún hito, alguna circunstancia, algún acontecimiento del pasado, puede ser lejano o más cercano, y se lo utiliza políticamente o se lo representa, ¿sí? No digo utilizar en forma peyorativa, pero sí se escogen ciertos sucesos para representar cuestiones de la coyuntura, ¿sí? Entonces, para continuar tenemos que pensar, más allá de esta lectura que hacen los militares de un pasado lejano y de un pasado mediano, tenemos que pensar cuál es su sustrato ideológico, su forma, digamos, el filtro por el cual atraviesa la mirada que tienen. En este sentido tenemos que pensar que estamos en plena hegemonía de la doctrina de seguridad nacional. Es incuestionable este prisma para mirar este tipo de problemas. No digo solamente en Argentina, estamos hablando del Cono Sur, ¿sí? Entonces, esa doctrina militar había surgido en el contexto de la posguerra, obviamente de la segunda posguerra, en plena Guerra Fría, cuando existía esa lucha armamentística entre el bloque soviético y el bloque occidental, liderado en este caso el último por Estados Unidos. Estados Unidos exigía a todos esos países periféricos que estaban alineados a su política que debían tener la obligación de, para mantener este equilibrio, ¿sí?, entre los dos bloques, de no permitir el avance territorial, la expansión de estos elementos comunistas, subversivos, etcétera, etcétera. Para eso, las Fuerzas Armadas de los países estaban, más allá de estar vinculados en distintos dispositivos internacionales, estaban vinculados justamente a esta política del enemigo interno. ¿Qué significa? Que desde 1955 en nuestro país se adopta esta forma, digamos, esta doctrina política y esta forma también de entrenarse, porque tiene su correlato en relación al entrenamiento y a la formación de las Fuerzas Armadas, que después vamos a ver, donde se piensa el enemigo fronteras adentro, ¿sí? A diferencia de lo que era la doctrina de la defensa nacional previo a 1955, es decir, que se relaciona principalmente con nuestro periodo del peronismo, ¿sí?, donde el enemigo está pensado fronteras fuera del país. Por el contrario, la doctrina de seguridad nacional genera esta idea de que el enemigo es interno y que las fronteras son ideológicas, ¿sí? Esa es la hipótesis del conflicto, tiene que ver con el enemigo interno. Esa es la plena hegemonía de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, ese enemigo interno es calificado como principalmente
subversivo, digo principalmente porque vamos a ver muchísimos sinónimos, ¿sí? Por lo general guerrilleros, terroristas, pero la palabra subversión y la lucha antisubversiva va a ser lo más comúnmente mencionado. ¿Qué condiciones tenía una persona para ser considerada subversiva? Bueno, acá me interesa entrar quizás para pensar también en la polémica de considerar o no la posibilidad de pensar esta masacre o este exterminio como un genocidio o no. Esto quedará en cada uno de ustedes pensarlo de una manera u otra. Estamos hablando de categorías para pensar, ¿sí? No estamos diciendo que no se haya matado gente. Estamos diciendo que el carácter de esa persona considerada subversiva era eminentemente político, y esto lo subrayo, ¿sí? Esto no quiere decir que si vos fueras homosexual o si vos eras judío no ibas a tener un agravante en tu condición, por supuesto que sí, pero la subversión el subversivo tenía una condición política, era el carácter de la víctima tiene que ver con su condición política no humana. Por eso la anomalía del caso argentino con el tema de la expropiación o el robo, el secuestro de los bebés de aquellos subversivos que estaban detenidos en centros clandestinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos bebés podían ser reeducados según su lógica. Porque el carácter subversivo es político, no es una condición inherente a la humanidad de esa persona. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esta persona subversiva estaba vinculada con principalmente ideologías consideradas por los militares como marxista, de izquierdas, católicos tercermundistas, freudianos, ateos, peronistas, liberales, judíos, ¿sí? Cualquier prédica agnóstica, igualitaria, populista, o sea, fijémonos que son todos perfiles políticos principalmente que atacan, entre comillas, las bases del orden nacional, ¿sí? Por eso vamos a encontrar que para Videla los subversivos no son argentinos, ¿sí? Fíjense esta frase que dice Videla: los verdaderos argentinos no son víctimas de represión. La represión es contra una minoría que no consideramos argentina. Fíjense el carácter extranjerizante del elemento subversivo, que es otro de los matices para entender cómo se va configurando esta idea de la subversión. Obviamente que además de hablar de la subversión tenemos que empezar a hablar de uno de los elementos principales que consolidan internamente al régimen militar. En ese sentido, hablamos de la lucha antisubversiva. Más adelante vamos a hablar de su metodología, que es muy particular y es inédita en el caso argentino, pero lo que quiero mencionar primero tiene que ver con un antecedente directo, digamos una experiencia anterior a 1976, que es inmediatamente anterior, estamos hablando de 1975, y hablamos del operativo Independencia que se lleva a cabo por las Fuerzas Armadas en el año 75 en la provincia de Tucumán. Allí operaba Montoneros y principalmente ERP, llevando a cabo una guerrilla rural, y con el objetivo de aniquilar ese foco guerrillero del ERP, se crean los primeros centros clandestinos en ese lugar, ¿sí? De detención y de organización de grupos operativos entre las tres fuerzas. ¿Por qué menciono este episodio, este antecedente? Porque hay dos elementos que vamos a recuperar luego. Primero, el tema de la clandestinidad, llevada a cabo por grupos de tareas, por operativos clandestinos, y el tema muy importante que tiene que ver con esta experiencia de colaboración tripartita, por así decirlo. ¿Qué quiero decir?
que esta experiencia de que las tres armas hayan colaborado en el operativo, en la organización, en la inteligencia, en el rastreo de información, en la aplicación de tortura, etcétera, etcétera, es un modelo que se va a tener en cuenta para posteriormente organizar el modelo institucional de la dictadura, ¿sí? Es decir, esa experiencia, ese antecedente en 1975 ligado a la lucha antisubversiva sirve para que en 1976 en adelante vamos a ver obviamente la metodología de represión, pero también sirve en el modelo institucional. Es decir, cuáles fueron la forma, digamos, en las cuales se autoorganizó el gobierno militar para llevar a cabo sus políticas.